El día de hoy, el presidente Luis Arce Catacora dio una conferencia magistral de un encuentro importantísimo. Se desarrolla en estos momentos el 6º encuentro pedagógico por la recuperación del derecho a la educación, donde ha dicho claramente el presidente Luis Arce Catacora: existió un desconocimiento del gobierno de la dictadura, no supo manejar la educación, donde sacaron un decreto para buscar y suspendieron todas las clases, y todo por un cálculo político. Todo fue por política, para buscar de alargarse su gobierno de Yanín Áñez y postergar las elecciones. Perjudicó la educación de todos los bolivianos por buscar sus intereses personales. Ha dicho claramente el expresidente Evo Morales: los más perjudicados fueron los niños, porque no se olviden que los niños de primer grado acuden a los maestros para que le enseñen hasta agarrar un lápiz, porque los niños pues recién están aprendiendo, y la verdad que han sido los más perjudicados. Ha dicho el presidente Luis Arce Catacora: han dejado una educación en ruinas, pero este encuentro sirve para coordinar objetivos. Vamos a recuperar la educación. Ha dicho claramente que lamentablemente la dictadura trató de reformar la educación en 4 paredes y han fracasado. Hoy tenemos que estar preparados, mencionó el presidente Luis Arce Catacora. Ha dicho que el éxito educativo para revertir la mala situación. También mencionó que las clases virtuales, en cualquiera de sus formas, nunca reemplazarán a las clases presenciales. Esto es muy cierto lo que ha dicho el presidente Luis Arce Catacora, porque las clases virtuales, en cualquiera sea su forma, nunca van a reemplazar a las clases presenciales. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio en este encuentro, con la conversación que tuvo el presidente Luis Arce Catacora con los maestros en este 6º encuentro pedagógico por la recuperación del derecho a la educación. Del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludar a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Freddy Mamani, que nos acompaña, a nuestro ministro de Educación, el profesor Adrián Rubén Kelka, al director departamental de Educación, Juan Chorata Cosme, a nuestro hermano de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo, al hermano Jorge Herrera de la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, al hermano Vladimir Laura de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, al hermano Andrés Guaita Álvarez de la Confederación de Maestros de la Educación Rural de Bolivia, al hermano Benjamín García del CEFOM, a la hermana Secundina Flores, ejecutivo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, a nuestro hermano Pelagio del Viceministerio de Descolonización, a los hermanos ministros, ministro de Minería, a los viceministros que nos acompañan, a nuestra hermana defensora del pueblo, a Nadia Cruz, a los padres de familia que nos acompañan acá, nuestras organizaciones sociales que siempre nos están apoyando en toda nuestra gestión, a todos y cada uno de ustedes. Sin duda, hermanas, hermanos, este 6º encuentro pedagógico es de crucial importancia para la educación de nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, pero por supuesto también para los educadores. Ha sido un año muy negativo para la educación boliviana. En las áreas rurales, donde nosotros visitábamos en ocasión de la campaña, nos habían pasado clases, los niños y los jóvenes no estaban siendo educados y por supuesto eso nos apenaba mucho.
Notamos, sin embargo, una asimetría de criterios por el desconocimiento de las autoridades del gobierno de facto de nuestra realidad y de nuestra sociedad. En muchos lugares que hemos visitado en el área rural, felizmente no había coronavirus. Porque el coronavirus llegó en avión al país, se estableció en las ciudades y nosotros éramos el potencial riesgo para nuestras comunidades cuando nos trasladábamos a estas regiones alejadas. Pero muchas de ellas combatieron bien, con productos naturales, con medicina tradicional, y en otros lugares, asombrosamente, no había enfermos, pero tampoco había clases. En nuestras ciudades, los niños y los jóvenes encerrados en su casa, encerrados en su vivienda, muchas veces 4 o 5 personas en 4 paredes, en un cuarto de 2 por 2, y se les obligaba a pasar clases a través y exclusivamente a través del internet, en hogares donde no había computadores, en hogares donde no se podía, no había una buena señal de internet, o no había señal de internet, o sencillamente no había los recursos para poder acceder a esa educación. En ese marco que nosotros hemos vivido durante este año, las autoridades que en su momento se jactaban de ser intelectuales y que escribían y nos criticaban durante 14 años la gestión de gobierno, les tocó formar parte del Ejecutivo y de demostrar su supuesta intelectualidad. Escriben sendos artículos en el papel, pero cuando tenían que cumplir el papel de autoridades, se quemaron como papel. Es que cuando las autoridades de gobierno, cualquiera de ellas, desde el presidente hasta el último de los servidores públicos, si no comprendemos nuestra sociedad, si no conocemos la realidad de nuestro país, nos vamos a equivocar siempre. Es trascendental unir la ciencia y la tecnología con el conocimiento y el compromiso con la realidad social de un país. Sacaron un decreto supremo suspendiendo, clausurando el año escolar de una manera absolutamente irresponsable y por simples cálculos políticos. Y hay muchos jóvenes que este año están saliendo bachilleres sin tener los conocimientos necesarios para enfrentar la época universitaria de los institutos tecnológicos o donde vayan ellos a ir luego del bachillerato. Pero más preocupante es lo que ocurre con los niños de primer año. Los niños que estaban iniciando su etapa escolar, porque ellos no había quien les enseñe inclusive a agarrar el lápiz, como yo recuerdo en mis épocas de estudiante que los profesores nos enseñaban y hasta nos ponían los deditos sobre el lápiz de cómo agarrar el bolígrafo. Y teníamos mucho dolor al ver lo que estaba sucediendo en el país. No solamente nos han dejado la economía en ruinas, sino también la educación en ruinas.
permitir. Por eso inmediatamente, y miren ustedes, tuvimos que llegar al gobierno para hacer este sexto encuentro pedagógico para poder establecer las líneas de cómo enfrentar la educación en épocas de pandemia. Ellos trataron de definir la política educativa encerrada en 4 paredes y rodeados de gente que no conoce la pedagogía, que no conoce la realidad en aulas, de que no conoce la realidad económica y social que nos rodea. Y fracasaron. Vimos como muchos bolivianos por televisión las reuniones que sostenía la Confederación de Maestros con el entonces ministro de Educación, sin frutos y con salidas televisivas con mucha cobertura, por cierto, que simplemente apuntaban a decir que no había propuestas. Nosotros, a través del Zoom, porque también cumplíamos la cuarentena, nos comunicamos con los dirigentes de las diferentes confederaciones de maestros, tanto rural como urbano. Y nos dieron a conocer las propuestas que ellos estaban manejando. Y este congreso, este sexto más bien encuentro pedagógico, está lleno de propuestas de maestros urbanos, rurales, organizaciones, maestros, estudiantes. Porque esta es la manera correcta de llevar adelante una política educativa, con la participación de todos los sectores, para la resolución de la educación de todo el país. Por eso celebramos e instruimos a nuestro ministro de Educación llevar adelante este encuentro pedagógico para encontrar las líneas maestras para enfrentar 2 escenarios posibles. Uno de ellos, que el rebrote de la pandemia se dé y que pronto estemos con políticas apuntando y enfrentando esa posible situación, o la otra, que esperamos que suceda, que esto no tenga consecuencias graves y los niños, los jóvenes puedan volver a las aulas con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Tenemos que estar preparados para todas las circunstancias. Y ustedes tienen que tener la seguridad, hermano ministro, hermanos de las diferentes confederaciones de maestros, padres de familia, nuestras organizaciones sociales, nuestros padres de familia, que el gobierno actual va a prestar todo el apoyo para que este año sea un éxito educativo y podamos revertir este mal año de gestión. Y es que cuando nosotros nos planteamos, y la sociedad y el pueblo boliviano, nos planteó recuperar la democracia en nuestro país, nos planteó recuperar la patria. Uno de los elementos de la patria, por supuesto, tiene que ser la recuperación de la educación para todas y todos. No vamos a dejar a la educación en la lógica de los gobiernos neoliberales, de la lógica del gobierno golpista, de que hagan lo que puedan los sectores educativos. Porque nosotros, que también estamos en las aulas universitarias, conocemos que las clases virtuales, que las clases por televisión, por radio, cualquier mecanismo que se pueda implementar para poder de alguna manera enfrentar este tema de la pandemia, nunca va a reemplazar el trabajo en las aulas.
todos ustedes. Estoy seguro que de aquí van a salir los lineamientos, la política educativa que tenemos que seguir para el año 2021, para volverle a dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la sonrisa de la educación, para darle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la posibilidad de nuevamente tener la esperanza de días mejores, porque la educación sin duda alguna se constituye en un elemento central de toda la vida de nosotros los bolivianos. Yo vengo de una familia de profesores. No solamente mi papá y mi mamá eran profesores, toda mi familia, mis tíos han sido profesores. Y por eso más que nunca mi compromiso con el sistema educativo, con que de una vez, no solamente de este encuentro pedagógico podamos sacarlo en las líneas maestras de poder tener cómo superar la posible pandemia, el rebrote de la pandemia o las clases, el retorno a las clases tan ansiadas, sino también tener la visión en el futuro. Hoy necesitamos estudiantes, jóvenes estudiantes comprometidos con su país, pero también no solamente socialmente comprometidos, identificados con la realidad de su país, que tienen que empezar desde las aulas de la escuela, del colegio, para proseguir en las universidades esa formación de comprensión de nuestra realidad social, sino también de la capacidad científica, sin menospreciar al resto de las materias que por supuesto son importantes, el énfasis en la física, en la química, en las matemáticas, en la biología. Porque los niños, los jóvenes que formemos hoy en las aulas de colegio, mañana tienen que llenar las aulas universitarias en esas carreras estratégicas que nos permitan dar el salto cualitativo hacia la industrialización del país, hacia la generación de empleos, hacia la sustitución de importaciones, hacia el desarrollo económico y sostenido que el país necesita, que parte de las aulas de las escuelas, de los colegios. Por eso, yo creo que este encuentro es sumamente importante para dejar la piedra angular, no solamente para enfrentar este tema de corto plazo, sino de proyectar la educación al país para formar estos bolivianos, estos ciudadanos que necesita el país para dar el salto cualitativo industrializador. Por eso, muy contentos, agradecemos la invitación de nuestro ministro de Educación para inaugurar este evento, el mejor de los éxitos. En sus manos está nuestra educación, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y cuenten una vez más con el apoyo decidido del Gobierno Nacional. ¡Que viva la educación de Bolivia! ¡Que viva el proceso de cambio! Muchísimas gracias.